Muy buenas tardes, amigas y amigos. A nombre de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, les damos la bienvenida a este espacio de Ventanas a la Política Nacional, un espacio donde vamos a estar abordando distintos temas de coyuntura que nos ayuden a responder preguntas centrales del sistema político costarricense y de la coyuntura política costarricense. Evidentemente estamos cruzados por una coyuntura marcada por la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y esto en este momento nos lleva a plantear alguna serie de reflexiones y espacios de análisis que contribuyan al debate público sobre cuáles son las mejores respuestas que podríamos construir como país en distintas áreas de política pública. El día de hoy vamos a abordar justamente el tema de la política fiscal y tenemos para ello como invitado al máster Fernando Rodríguez Garro, profesor de la Universidad Nacional, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, exministro de Hacienda, analista en materia económica y fiscal, quien va a hacer una presentación y esperamos pues que sea de mucho interés para todas y todos ustedes y vamos a tener luego un espacio para resolver preguntas y atender consultas de todas y de todos ustedes que nos están siguiendo. Esto se está transmitiendo tanto en el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas como en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Políticas y del Observatorio de la Política Nacional, que es coorganizador de este tipo de actividades. Voy a darle pase a la compañera, colega Eugenia Aguirre, que también quiere hacer un saludo y enmarcar también esta actividad dentro de lo que hace el Observatorio de la Política Nacional, proyecto del cual ella es coordinadora. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan, el equipo técnico y a don Fernando, por supuesto, por aceptar ser parte de este espacio, de este proyecto que se llama Ventanas a la Política Nacional, que pretende en conjunto con el observatorio que la Escuela de Ciencias Políticas lleve sus aportes del análisis de la situación política nacional a diferentes medios y diferentes tipos de espacios que faciliten la comprensión, la creación de capacidades y el debate permanente, ¿verdad? Que nos caracteriza como unidad académica. El Observatorio de la Política Nacional, como proyecto de la Escuela de Ciencias Políticas, se suma a esta iniciativa en el entendido de que permite también dar seguimiento muy detallado a la situación nacional y que se correlaciona directamente con los objetivos del proyecto, que son el seguimiento de las tendencias, los actores, los espacios de opinión y los medios de comunicación en temas políticos. Entonces, tal vez recuperar algunos elementos propios de cómo nos vamos a organizar en la sesión de hoy. Vamos a darle a don Fernando un tiempo para hacer una presentación inicial y es muy importante que usted que nos está viendo, escuchando, haga sus preguntas a través del canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales del Observatorio de la Política Nacional y de la Escuela de Ciencias Políticas, y también que sepa que si las mandó de previo por correo ya las tenemos con nosotros. Entonces, invitados e invitadas a hacer de este espacio un espacio de diálogo abierto e interactivo. Adelante. Gracias, Eugenia. Para darle pase a Fernando y a modo de introducción, ya el país venía en una situación fiscal bastante ajustada. Viene la pandemia con un doble desafío: el costo que va a generar para el Estado la atención de la emergencia y el impacto que a su vez puede tener en materia de recaudación, ¿verdad? Como consecuencia también del impacto que tiene en la actividad económica. Pero antes y después hay una pregunta central en materia fiscal y es: ¿quién paga la factura? ¿Quién contribuye
y cuánto contribuyen los distintos sectores a al fondo común, finalmente, que son los fondos públicos, es decir, a ese fondo común que es desde donde se financia la política pública en sus distintas dimensiones: inversión social, inversión en obra pública, prestación de servicios, garantía de derechos humanos, etcétera. Entonces, no es poco lo que tenemos que resolver como sociedad antes de la pandemia y ahora con más razón en la pandemia, y por eso resulta muy oportuno la propuesta que nos hace Fernando de pensar la política fiscal en términos de la posibilidad de reconstruir nuestro pacto social. Así que muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí y por los aportes que nos vas a compartir. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a la Escuela de Ciencias Políticas por la oportunidad y el espacio. Este es un tema muy interesante que probablemente todavía no ha calado suficiente en la política pública o en la discusión pública, aunque algunos temas sí se han ido introduciendo de una manera muy parcializada en cuanto a su análisis. Entonces, pues vamos a ver qué tanto puede contribuir la discusión de hoy a precisamente motivar la introducción de otros temas en esa discusión sobre cuál debe ser la política fiscal y cómo recomponer nuestro pacto social a raíz de esta situación. Voy a compartir la pantalla para poder empezar a proyectar la presentación. Bueno, esto es lo que venimos a hablar hoy, ¿verdad? La política fiscal para reconstruir el pacto social frente al COVID-19. Y quería empezar precisamente con una cita de Joseph Schumpeter, austriaco, economista austriaco, que fue ministro de Finanzas de ese país y ha sido pues un referente en algunos temas de política fiscal. Decía que el espíritu de su gente, su nivel cultural, su estructura social, los trazos de su política, todo esto y más está escrito en su historia fiscal. Cuando nosotros analizamos la evolución fiscal del país, cómo hemos ido evolucionando en materia de gasto público y cómo ha venido evolucionando nuestra política tributaria, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos como sociedad se refleja en eso. Y ahora vamos a hacer un repaso rápido porque eso nos va a dar pistas de lo que ha venido sucediendo con la política fiscal a lo largo del tiempo. Pero quería empezar con esta reflexión porque tenemos que entender que lo fiscal es reflejo de lo que somos. Insisto, bueno y malo. Y cuando hay cosas malas, pues también hay que entender que es parte de la dinámica política, pero que bueno, también habrá que ver cómo eso se atiende y se resuelve en el tiempo. Bien, una cosa por la que hay que empezar es que la política fiscal no es un fin en sí mismo, ¿verdad? La sociedad, construir una sociedad moderna, con instituciones que funcionen, con la actividad del Estado que llenen vacíos que en algunos casos el propio mercado no va a ocupar, pues eso implica costos. Quizás lo primero que hay que tener en cuenta, y muchas veces la literatura económica no toma esto en consideración, es que una democracia moderna, que está constituida por tres poderes que actúen de manera independiente entre sí, y por supuesto, incorporar en eso que hay un órgano electoral autónomo, que funcione también con independencia del poder político, implica costos. Costos para garantizar el funcionamiento de esos poderes y del órgano electoral, que por supuesto, entre más compleja sea la estructura institucional que tengamos, pues mayores van a ser esos costos. Son mayores en sociedades con tres niveles de gobierno, ¿verdad? Local, estatal y federal. Y bueno, son mayores en aquellos casos donde la madurez política del país ha ido reflejándose en su estructura institucional. O sea, cuando nosotros creamos instituciones para garantizar, por ejemplo, el ejercicio de los derechos de la ciudadanía desde diferentes ámbitos, estamos aceptando que eso tiene un costo y tenemos que financiarlo. Entonces, lo primero es, la democracia cuesta, y tener un régimen democrático con instituciones que funcionen implican el uso de recursos que tenemos que garantizarlos. Lo otro es que por ahí hay bienes y servicios que son muy importantes para el funcionamiento de un país, pero que precisamente por las condiciones de estos bienes no tienen mercado. O sea, son bienes en los cuales no se incorporan los elementos necesarios para poder restringir su oferta y por lo tanto garantizar que pueda haber un mercado.
sino que se prestan y hay un uso indiscriminado, un uso irrestricto, sin exclusiones, de estos servicios particularmente. Es lo que conocemos como bienes públicos en la teoría económica, ¿verdad? Aquellos en los cuales pues no hay formas de exclusión en el disfrute de estos bienes, como por ejemplo la seguridad pública o las vías nacionales, etcétera, en las cuales, por supuesto, si el Estado no entra a ofrecer estos servicios, no habría oferta de los mismos y por lo tanto ahí pues eso sería una falencia importantísima en el conjunto de la sociedad. Hay otros bienes que sí tienen mercado, ¿verdad? Que pueden inclusive prestarse a través del mercado, pero que hemos denominado bienes estratégicos o consideramos que son bienes estratégicos y que por su impacto en las condiciones de vida de la población, pues es el Estado el que ha entrado a suministrarlos. En términos clásicos e históricos, la educación ha sido uno de ellos, en el caso nuestro inclusive, generándose esa obligación desde el siglo tras anterior. La salud ha sido un elemento también fundamental. Ya vamos a cumplir 80 años precisamente de la creación de la caja en esas condiciones. Y por supuesto, habrán otros bienes u otros servicios que consideramos importantes. En otros países, por ejemplo, el cuidado de personas, de niños y de personas mayores ha sido una actividad en la que el Estado también ha entrado a ofrecer sus servicios para poder facilitar el acceso al mercado laboral de ciertas personas, particularmente las familias en donde trabajan los dos o inclusive las mujeres cuando les toca pues manejar de manera sola su hogar. Y bueno, eso implica que tenga una democracia, la necesidad de ofrecer bienes públicos y la decisión de que el Estado entre a ofrecer algunos otros bienes, o sea, suministrar algunos otros bienes, implica que habrán recursos, hay una necesidad de financiamiento que deberá buscarse. Entonces, empiezan aquí a aparecer varias decisiones que deben tomarse. La primera es, bueno, ¿en qué medida se ofrecen esos bienes y servicios? O sea, ¿cuánta de estructura democrática vamos a tener? ¿Cuántos bienes públicos? ¿Cuántos bienes privados suministrados por el Estado, etcétera? ¿Qué instrumentos vamos a usar para financiarlos? ¿Y quién va a contribuir con esos recursos? Que ya Gerardo en la presentación pues señalaba algo de esto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para distribuir ese financiamiento y sobre quién va a recaer? Y bueno, entonces esto implica que hay un pacto social detrás de la política fiscal, porque cuando nos preguntamos qué instituciones queremos, qué oferta de servicios da el Estado y qué cuantía, qué nivel de inversión, por ejemplo, qué nivel de inversión pública le voy a pedir al Estado que haga y cómo debo financiar todo eso, hay una decisión que se toma de manera colectiva. O sea, si estuviéramos en un régimen totalmente autocrático, bueno, probablemente corresponda a una sola persona. Bueno, pero en un régimen como el nuestro, democrático, eso tiene que pasar por una decisión colectiva. O sea, la política fiscal siempre pasa por órganos que deciden a nombre de todos. Y entonces, implica que nos tenemos que poner de acuerdo, o sea, que tiene que haber una decisión, un acuerdo colectivo, un pacto social para definir cuál va a ser el papel del Estado y cómo lo voy a financiar. Entonces, claro, esto implica una determinada construcción social y la distribución de esos esfuerzos para alcanzar ese objetivo en términos de sociedad. Esa decisión colectiva, que en el caso nuestro pasa por la Asamblea Legislativa y en el caso de otros países requiere de aprobación de los diferentes congresos, él tiene el problema que sufre de la intervención constante de grupos de poder. ¿Okay? No podemos aislarnos de que el órgano político o el órgano de decisión legislativa es un órgano político y que por lo tanto ahí confluyen todas las fuerzas políticas tratando de extraer el mayor beneficio de esas decisiones. Y eso en el caso nuestro ha creado un problema porque no nos ha permitido una adecuada configuración del Pacto Social Costarricense. O sea, nosotros hemos sido exitosos a lo largo del tiempo diciendo qué queremos que el Estado haga, en términos generales, o sea, le hemos pedido una cantidad importante de cosas al Estado por atender, pero no hemos sido igualmente exitosos en decir cómo lo vamos a financiar y en distribuir esas cargas de manera justa. Y cuando digo manera justa no es un concepto que me estoy inventando. En política tributaria o en
en estos temas de técnica tributaria hay elementos que me permiten a mí decir si hay justicia en la creación de los sistemas tributarios. Por ejemplo, lo que se llama equidad horizontal. O sea, que todas las personas que tengan el mismo nivel de ingreso hagan la misma contribución en impuestos. Pero bueno, ahí hemos tenido quiebres porque a lo largo del tiempo hemos permitido que determinadas rentas, según su procedencia, tengan un tratamiento diferenciado, lo cual vamos a hablar con más detalle en un momento. Y entonces, eso nos ha dejado por fuera de esta decisión, de esta configuración del pacto fiscal, personas, sectores, rentas, actividades que deberían estar contribuyendo y que no lo han hecho. Entonces, esa situación donde hemos caminado relativamente bien por un lado, pero no hemos podido hacerlo por el otro, implica que nosotros tenemos un pacto social que está incompleto. O sea, hemos tenido una historia reciente en política fiscal, insisto, en la cual hemos caminado relativamente bien en materia de gasto. Hay cosas que hay que mejorar, pero el Estado ha dicho, me voy a comprometer a hacer esto, esto, esto y esto. Inclusive a lo largo de los distintos gobiernos se han ido sumando programas sociales en ese esfuerzo, pero no hemos sido igualmente exitosos en decir cómo lo vamos a financiar. Y es que a lo largo del tiempo, al menos desde los últimos 40 años, hemos tenido historias fallidas para poder determinar cómo hacer el financiamiento de esas cosas. Por ejemplo, durante la década de los 80, propiamente en ese mismo año, a sabiendas de que ya estábamos estábamos enfrentando una situación de crisis importante, el gobierno entonces propone una reforma muy amplia del impuesto sobre la renta. Si nosotros revisamos la propuesta que en ese momento el gobierno de Rodrigo Alberto Carazo hizo, nos la estaríamos deseando en este momento. En conceptos de renta global, conceptos de altísima progresividad en aplicación de impuestos, cosas que en realidad eran bastante modernas para su tiempo, y propuso también una reforma al impuesto general sobre las ventas. Bueno, la reforma de renta se relega y durante 3 años se discute la de ventas para finalmente decidir subir el impuesto general sobre las ventas de un 8 a un 10%. La reforma en renta se mantiene en la discusión en el Congreso y llega a aprobarse en 1988 con una versión sumamente disminuida con respecto a la versión original que se presentó, que es básicamente la que tenemos hoy con las reformas que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo. O sea, en un primer intento de hacer una gran reforma en renta y una reforma importante en el impuesto sobre las ventas, este último fue el que terminó prevaleciendo. Ya en los 90, otra vez se vuelven a retomar por cuestiones coyunturales la necesidad de hacer reformas y en ese momento el gobierno del presidente Calderón presenta varias reformas en el impuesto de renta y a su vez una reforma en el impuesto general sobre las ventas. Incluía esta propuesta varios ajustes en lo que eran rentas presuntivas para profesionales liberales, con la particularidad que buscaban garantizar que pagaran más, y un impuesto a los activos de las empresas. Por supuesto, en el proceso de discusión, la Asamblea dejó de lado la parte correspondiente al impuesto sobre la renta y solo aprobó el aumento del impuesto general sobre las ventas, que se acordarán que lo subió de un 10 a un 13% para irlo bajando cada año con un punto porcentual hasta volverlo al 10% en 1994, que además era un año electoral. En ese año, dado la situación fiscal que había y el impacto del cierre del Banco Anglo, el gobierno de José María Figueres presenta de nuevo una reforma muy amplia, que incluía reformas en el impuesto sobre la renta y reformas en el impuesto general sobre las ventas, incluyendo en esto reformas al impuesto a personas jurídicas para tratar de aplanarlo, un impuesto que tenía un quiebre importante que hacía que las empresas además aprovecharan de ese espacio para pagar menos. Incluía tramos adicionales en impuestos personales, sobre todo para personas asalariadas y pensionados, y un concepto que estuvimos discutiendo hace 2 años en materia tributaria, en esta coyuntura, o en estos momentos del siglo XXI, que era la limitación a la deducción de intereses, que por primera vez aparece propuesto en la legislación costarricense en ese año 1994. La Asamblea nuevamente desecha todo lo que implica reforma en renta y se queda con el aumento del impuesto general sobre las ventas, que subió de un 10 a un 15% durante 18 meses para después quedar ubicado en un 13%. En 1988, Miguel Ángel Rodríguez no presentó ninguna reforma importante, aunque impulsó la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que eliminaba varias exoneraciones y creaba el impuesto único a los combustibles.
En el gobierno de Abel Pacheco sí se hace un impulso, una reforma fiscal estructural, aprovechando un proyecto que Miguel Ángel Rodríguez dejó presentado en abril del 2002, después del famoso informe de exministros de Hacienda. La discusión de este proyecto se extiende casi por 4 años, se acordarán de la famosa comisión mixta de reforma fiscal y toda la discusión que hubo sobre eso. Y bueno, en marzo del 2006 la Sala Cuarta termina trayéndose abajo el proyecto de ley por defectos en el trámite que había tenido. Entonces se nos cae una reforma que además había implicado una discusión muy larga, que introdució varios ajustes muy interesantes en el impuesto sobre la renta y por supuesto la introducción del IVA como concepto. En el gobierno de Oscar Arias se presentaron reformas de IVA, en la reforma al impuesto de personas jurídicas, que se terminó aprobando en el gobierno de Laura Chinchilla, y el impuesto a casas de lujo, que fue lo único que se aprobó en ese periodo, no hubo ningún ajuste adicional en materia fiscal. En el gobierno de Laura Chinchilla, en enero del 2011 prácticamente fue esto, se presentó una reforma integral del IVA y renta, un proyecto en renta además muy interesante, que nos lo estaríamos deseando en este momento, inclusive llegaba a grabar la distribución de dividendos en empresas de zonas francas, algo que ahorita si se plantea como discusión parecería herejía, pero eso iba en el proyecto en ese momento, inclusive hubo acuerdo político para hacerlo a pesar de las diferencias en el seno del propio gobierno. Y bueno, después de varios meses de entrabamiento, en septiembre del 2011 se logra una negociación entre el gobierno y en este caso Otón Solís, encabezando el PAC como, digamos, principal figura de oposición, y se aprueba este proyecto en marzo del 2011, el del 2012, perdón. Un mes después, en abril, la Sala Cuarta termina enterrando el proyecto por vicios de trámite. Segunda vez que una reforma amplia en renta termina cayéndose de esta manera. En el 2014, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se empiezan a trabajar reformas en ese sentido, se vuelven a presentar reformas integrales en IVA y renta en agosto del 2015, no hubo manera que la Asamblea decidiera avanzar en estos temas, y bueno, se siguió avanzando en el trámite del proyecto Lucha contra el Fraude, que dicho sea paso, pues un proyecto que, a pesar de que estaba básicamente orientado en reducir la evasión y la ilusión de impuestos, se duró casi 2 años y medio en su trámite hasta que finalmente se aprobó. O sea, fue un proceso larguísimo para poder garantizar que el proyecto se iba a poder hacer. Y bueno, ya inclusive en la Asamblea hay reacciones de reformas para poder minar los alcances de esa iniciativa. Y perdón, que hubo un error, estamos hablando del 2018, en el gobierno actual, basado en un proyecto que era limitado en cuanto a su alcance y así inclusive se había aceptado, que se presentó en noviembre del 2017 para empezar a discutir algunas modificaciones en materia fiscal. El actual gobierno pues lo retoma y le mete impulso con reformas adicionales, pero, y bueno, lo logra aprobar en diciembre del 2018, aunque era claramente insuficiente para atender el problema. La enseñanza a lo largo del tiempo con este paso rápido por los gobiernos de los últimos 40 años. Plantear reformas fiscales en materia particularmente de impuestos es un proceso muy delicado que tiende precisamente a generar reacciones, digamos, en contra de sectores muy bien organizados. Si uno revisa, yo tuve la oportunidad de hacerlo para un trabajo que hice, inclusive las actas de los proyectos y ver las comparecencias que se dieron a lo largo del tiempo, es clara la tendencia, digamos, de ver particularmente representantes del sector empresarial llegar a la asamblea y oponerse constantemente a ese tipo de reformas, señalando el impacto que esto iba a tener en su actividad, etcétera, y bueno, creando con esto las condiciones para que los proyectos se rechazaran. Entonces, esa ha sido la tendencia a lo largo del tiempo. ¿Qué quedaba en los procesos de reforma, ya fueran estos permanentes o temporales? Las reformas de impuestos indirectos, o sea, aquellos básicamente que tienen un carácter regresivo, pero en aquellos impuestos progresivos o impuestos directos, las reformas constantemente caían, digamos, producto precisamente de la acción de los lobbies. Como les decía ahora, bueno, hemos logrado con meridiana claridad definir qué actividades encargar al Estado. Sobre todo le hemos estado diciendo qué programas sociales queremos impulsar. Todos los gobiernos tienen en su agenda política un programa social particular. Muchas veces llegan y no solamente lo impulsan, sino que el programa se queda de manera permanente. O sea, se vuelve en una actividad permanente del Estado y así hemos ido llenando, ¿verdad?, de actividades que ahora pues nos va a tocar
definir cuántas de estas tenemos que reorganizar y definir también si podemos reorientar estos recursos para poder obtener mejores resultados, pero hemos sido relativamente claros en qué queremos que el Estado haga por esta vía. Eso sí, aunque ha habido un impulso importante en estos temas, lo cierto es que los elementos, digamos, la parte flaca de esta decisión política en materia de gasto, lo fue la inversión pública, de la cual acumulamos un rezago importante desde los años 80, que quizás en los últimos años, en los últimos 3, 4 gobiernos, hemos ido revirtiendo para poder introducir sobre todo o incorporar mayores recursos, particularmente utilizando para ello recursos externos. Y en temas de seguridad, donde todavía es más reciente, digamos, la reversión de los problemas de inversión que hemos tenido, pero que en esos casos ha sido claro que no hemos invertido lo suficiente. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de policías por habitante que había a principios de los 80 y lo comparamos con lo que hay hoy, antes había mayor seguridad de la que hay en este momento. Que más seguridad o más policías no garanticen más de seguridad y se deban hablar también de otros temas, bueno, eso es una discusión que pues por supuesto también está abierta. Eso sí, donde hemos estado cortos y seguimos cortos es cómo financiar esas actividades públicas. Como vimos ahora, el impacto de los grupos de poder tuvo reformas importantes en el pasado, particularmente, como les decía, todas aquellas relacionadas con el impuesto sobre la renta. Aún reformas muy modernas para su tiempo, o sea, que hubiera sido una novedad importante, que hubiera probablemente cambiado la historia de la recaudación de impuestos en ese momento, como la introducción de la limitación de la deducción de intereses, o lo que llamamos en términos técnicos como normas de subcapitalización, que se plantearon desde 1995, pero todavía en el 2018 había mucha gente combatiéndolas. Entonces es una muestra de que muchos de estos problemas todavía los arrastramos en términos políticos. Hemos recurrido en términos críticos sobre todo a reformas en el impuesto general sobre las ventas. Vean que pasamos de un 8% que había de impuesto al iniciar los 80s a un 15% que fue el máximo que se estableció a mediados de los 90s, y hemos ido jugando con la tasa, la subimos, la bajamos, la subimos, la bajamos, precisamente para que los gobiernos hubieran tenido espacio para recuperar recursos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el gobierno de Rafael Ángel Calderón le hubiera entregado un 13% de impuesto de ventas a José María Figueres sin haberle rebajado esos 10? Probablemente no hubieran tenido que hacer otra reforma y nos hubiéramos podido concentrar en ajustes adicionales. O si Figueres hubiera dejado el impuesto en un 15 y no un 13 como está ahora, bueno, probablemente después no hubiéramos tenido que reformar más impuestos. Esas son discusiones interesantes que también abren el espacio para ver, pero ¿por qué hicimos reformas temporales? ¿Por qué no nos decidimos a introducir cambios de manera permanentes en esos momentos? Y bueno, hemos dejado en el camino reformas en renta, insisto, que si las hubiéramos hecho en ese momento, probablemente la historia fiscal del país en los últimos 20 años o más hubiera sido muy diferente a lo que hemos tenido hasta el momento. Muy interesante porque entonces, claro, a lo largo del tiempo, lo que hemos hecho con la política fiscal es minar toda la posibilidad de avanzar en política, en completar el pacto social a través de modificar sobre todo impuestos de carácter progresivos, impuestos directos. Y ahora resulta que después lo que hemos hecho es, que, digamos, para los críticos de la política fiscal que ha mantenido el país, pues se ha centrado esa crítica, ese cuestionamiento en el gasto, pero nadie ha cuestionado, por ejemplo, las exoneraciones. En los últimos 40 años, o sea, desde que empezaron los problemas de la crisis de deuda en los 80s hasta hoy, las élites empresariales no han cuestionado en ningún momento los recursos destinados a la promoción de actividades productivas, centrando básicamente sus cuestionamientos en el nivel de gasto público como elemento desestabilizador de la situación fiscal. Entonces, claro, se han aceptado como elementos dados en los cuales no hay ningún problema que el Estado se sacrifique recaudando menos, incentivos a las zonas francas, incentivos al sector turístico, impuestos reducidos a las rentas financieras, que bueno, mucho de eso se corrigió en la reforma del 2018, e incluso subsidios directos a la exportación, como lo fueron los CATS. Los CATS en su momento cumbre llegaron a ser un 1% del PIB en gasto. ¿Alguien se cuestionó en su momento los CATS, digamos, desde el punto de vista del sector productivo?
como algo que debía eliminarse. Bueno, se eliminó porque además empezaron a aparecer un montón de cuestionamientos sobre el mal uso de estos incentivos y todavía en los papeles de Panamá aparecían resabios, rastros de estos problemas que se habían dado hace muchísimo tiempo con empresas que habían utilizado de manera inapropiada los beneficios o los subsidios alrededor de los certificados de abono tributario. Pero esto no se cuestionó. O sea, el Estado grande resulta que es un problema porque hay que financiarlo. Pero cuando el Estado genera ventajas para grupos específicos, ahí no hay cuestionamiento. No importa que el Estado no recaude en eso. Entonces, claro, esto tampoco ha ayudado a cerrar esa brecha que tenemos en materia de pacto social. Y a esto, desgraciadamente, vienen y se suman otros sectores, que tengo que decirlo claramente, que siguen exigiendo, han exigido y siguen exigiendo beneficios y exoneraciones, sobre todo grandes empresas cooperativas, asociaciones solidaristas o otros grupos específicos de productores, que en coyunturas particulares donde nos sentamos como sociedad, nuevamente, a reconfigurar el pacto social y tenemos que decirle al país, ok, vamos a tener que pagar todos más impuestos, estos inmediatamente saltan para llegar a decir, yo no pago, yo no contribuyo, yo quiero exoneraciones, yo quiero tratamientos diferenciados. Y resulta que los únicos que están fuera de este panorama es el contribuyente común y silvestre, o sea, la persona de a pie, aquel que vive su vida sin pertenecer a ningún grupo particular de productores o a ningún grupo de presión, que entonces pues deciden por él, no tiene capacidad para poder manifestarse ante la asamblea y decir, bueno, pero ¿por qué yo sí si estos no quieren? Y bueno, esos son los que terminan normalmente cargando el pago de los impuestos. Un tema interesante es que, claro, nos hemos concentrado en el gasto, no cuestionamos las exoneraciones, pero hemos empezado con un elemento que se ha vuelto mítico, ¿verdad? Es decir, que el gasto público en Costa Rica es muy elevado, y se ha vuelto un elemento mucho más fuerte en los últimos meses y inclusive en las últimas semanas. En medio de esta crisis, resulta que como medida que va en contra de toda la lógica macroeconómica que puede haber, inclusive hasta las recomendaciones actuales del Fondo Monetario Internacional en boca de su directora gerente, ¿verdad? Porque por ahí pueden aparecer otras opiniones. Ahora entonces lo que hay que hacer es recortar el gasto, porque bueno, el gasto nuestro es gigantesco, el Estado es una cosa impresionantemente grande y entonces hay que hacerlo. Bueno, esta manifestación no puede soportarse si la ponemos contra los números, ¿verdad? O sea, no tiene un soporte fáctico. Vean, esto es América Latina y el Caribe. Por aquí no están los datos de Haití, Venezuela, que no estaban en la página de la CEPAL. Es el gasto del gobierno central como porcentaje del PIB. En el caso de Perú, el gobierno general, se incluiría también gobiernos locales. Pero vean cómo se comporta el gasto en América Latina. Nosotros estamos por aquí. O sea, si esto fuera el campeonato de fútbol, bueno, Bolivia sería campeón, Guatemala iría al descenso y nosotros estaríamos ahí en la parte de abajo de la tabla. No somos el estado más grande, entonces, ¿contra qué decimos que el estado nuestro es gigantesco o que nuestro gasto público es desproporcionado? Tenemos inclusive vecinos, o sea, Honduras, El Salvador, que tienen un nivel de gasto muy parecido al nuestro, quizá mayor. Ni qué decir de países con nivel de desarrollo humano similar, como Chile o Uruguay, ¿verdad? Donde el nivel de gasto es mucho más grande. Y bueno, hay países que no es que esté aspirando a llegar, digamos, a los niveles de Bolivia, pero bueno, nosotros estamos muy largo de eso. Y si nos comparásemos con países OCDE, no está aquí este ejercicio, pero se podría hacer también, las diferencias son mucho mayores. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración porque, bueno, este elemento, resulta que se está usando mucho en la discusión. Y es un elemento manoseado, ¿verdad? O sea, insisto, si nosotros contrastamos esto con los números, pues no podemos decir que el gasto público nuestro es alto. Eso sí, digamos, si nosotros vemos digamos, la evolución del déficit fiscal en los últimos 40 años, de las últimas 4 décadas, sí hemos tenido, digamos, periodos de gran inestabilidad, porque, bueno, no hemos hecho o lo hemos logrado mantener reformas de carácter permanente que garanticen que esos problemas no se van a estar presentando.
Si ustedes ven, bueno, tuvimos un periodo de inestabilidad importante a principios de los 80, se hacen las reformas y se resuelve, vuelve esto a recrudecerse un poco, la situación mejora, hacia finales de los 80 se eliminan varios impuestos y además empieza el país un proceso de apertura comercial, se recrudece la situación fiscal, o sea, aumenta el déficit, otra vez a través del impuesto de ventas retrocede la cosa, se reduce el impuesto de ventas, se da el cierre del Anglo, se vuelve a aumentar el déficit, nuevamente se hace una reforma que lo reduce, y así hemos estado, ¿verdad? O sea, no hemos hecho ni reformas, bueno, aquí sí se introdujo la reforma en renta, aunque un proyecto mucho más disminuido de lo que se había presentado, pero aquí en los 90 no hicimos una reforma permanente acá, ni una reforma permanente acá, de manera que este problema lo fuéramos solucionando. No logramos hacer la reforma aquí. La situación de la evolución económica del país favoreció que llegásemos a tener un superávit durante 2 años, un superávit fiscal, pero resulta que después de la crisis se nos aparece un déficit y la situación ha seguido deteriorándose. O sea, nosotros todavía, y esto para irnos acercando a la situación actual, estamos padeciendo los estragos de la crisis anterior. No hemos salido de esa situación, no solamente en lo fiscal, también en materia de empleo. Y si vemos lo que ha pasado, digamos, con los ingresos tributarios y el gasto público, los ingresos en esta línea azul de abajo y el gasto, la línea naranja que está encima, vemos cómo, claro, los problemas se dan a veces porque el gasto se dispara, hacemos reformas en impuestos que pueden no ser suficientes, pero bueno, las reformas empiezan a neutralizarse. Volvemos a hacer otra vez una reforma en impuestos que se ve acá, pero la reforma se neutraliza. Volvemos a hacer otra reforma de impuestos, pero la reforma se neutraliza. ¿Por qué se fue neutralizando? Bueno, porque hacíamos reformas temporales, por un lado, y además por una cuestión que no hemos hablado, digamos, como sociedad y que también tenemos la cual sincerarnos. En los 70s, el 30% de los ingresos tributarios provenía de aranceles. Desde finales de los 80s, pero particularmente desde mediados de los 90s, nosotros empezamos un proceso muy fuerte de desgravación arancelaria. El país tomó una decisión de seguir una política comercial diferente. Más allá de la opinión que tengamos sobre eso, lo cierto es que fuimos perdiendo una fuente de recursos y no la sustituimos por otras fuentes de recursos distintas. O sea, no hicimos una reforma cuando perdimos esa fuente de recursos para poder cambiarla con otra. Y eso es una enseñanza que nos tiene que hacer eco con lo que está pasando ahora, y ahora en un rato les digo por qué. Viene la mejora en la situación fiscal que se dio en la primera parte de la década anterior, insisto, producto particularmente, bueno, entre otras razones, del boom económico que hubo en ese momento. Eso permitió reducir el gasto porque se hubo un ahorro muy importante en el pago de intereses, pero la crisis no solamente disparó el gasto, hay que tener en cuenta una parte de la historia que se nos olvida. Perdimos 2 puntos del PIB en recaudación. Y después de eso no logramos compensar esa recaudación adicional que perdimos después de la crisis. Esos 2 puntos del PIB que perdimos, o sea, nos hemos concentrado en esta parte de la historia. Ok, pero ¿y esta otra? ¿Dónde volvemos a recuperar esos 2 puntos del PIB que perdimos después de la crisis del 2008-2009? Lo hemos planteado, pero no hemos podido. Hemos hecho 3 intentos de reforma. La última fue la que fue exitosa, pero una reforma muy limitada en cuanto a su alcance. Y ahora, pues, la situación del COVID-19 nos pone contra la pared. Fiscalmente hablando, los problemas estructurales son nuestro principal talón de Aquiles ante esta situación de crisis. Si ustedes ven las reacciones de otros países, sobre todo europeos, particularmente Alemania, bueno, tienen la billetera cargada e inmediatamente empiezan a inyectar recursos en la economía. Ayudas sociales, subsidios a empresas, inclusive el gobierno alemán planteándose la nacionalización parcial de Lufthansa, su principal línea aérea. Claro, nosotros no tenemos esa capacidad. O sea, veníamos enfermos y nos contagiamos de COVID-19 y ahora pues estamos en una situación muy complicada. No hemos logrado la consolidación fiscal de la que estuvimos hablando toda esta década, porque presentamos, insisto, 3 propuestas de reforma, logramos la última, no garantiza que resolvamos lo fiscal, y ahora estas nuevas realidades, que muchas van a ser coyunturales, o sea, responderán a la situación actual, pero otras van a tener impactos permanentes, nos llevan a situaciones distintas en la cual, pues por supuesto, tendremos que enfrentar un impacto fiscal importante.
Y no solamente lo veremos en términos, por ejemplo, de recaudación, con lo que esto implique, por ejemplo, en pérdida de ingresos en el corto plazo, por menos actividad comercial, menos actividad turística, en algunos casos menos actividad industrial o inclusive menos actividad económica, por ejemplo, para efectos de atención de mercados internacionales, sino que en otros casos, cuando se retome, digamos, el ritmo de actividad normal, que no sabemos además si con lo que está pasando vamos a tener en la historia esta del martillo y la danza, que todavía nos queda por explicar cómo va a funcionar, no sabemos si cuando nos toque otro martillo, el martillo además va a empujar la situación económica otra vez hacia abajo y con eso la recaudación de impuestos. Entonces, algunas actividades van a tardarse muchísimo tiempo. O sea, en lo turístico, lo peor que podemos hacer es suponer, por ejemplo, en este momento, que durante este año vamos a recuperar el ritmo que teníamos el año anterior. Eso no va a suceder. Ni tan siquiera vamos a recuperar el ritmo que teníamos a inicios de año. Y eso va a generar un impacto en términos de recaudación. También asuma eso, o sea, no solo lo turístico, sino, por ejemplo, el hecho de que que uno de los impactos de esto es que se va a vender menos vehículos. Ya prácticamente la venta de vehículos se paralizó en los últimos 2 meses. Y con ello, además, y con las políticas de reducción de viajes, de quedarse en casa, etcétera, hemos venido también reduciendo la venta de combustibles. En los 3 casos va a haber un impacto en la recaudación. En turismo puede ser que se vaya solventando a lo largo del tiempo, pero no sabemos cuánto va a durar. Y la venta de vehículos y combustible puede tener un impacto permanente en la recaudación, por ejemplo. Y es que todo lo que está asociado al mercado de vehículos, incluyendo impuestos a la propiedad, tiene un impacto que va más allá de este año. O sea, ¿cómo se llama? Perdón, tiene un impacto que se acerca a un 20% de la recaudación. Entonces, claro, cuando eso se afecte, nosotros vamos a tener que tomar decisiones sobre qué vamos a hacer con la recaudación que hemos perdido. Se va a incrementar la presión para poder gastar más, o sea, es fundamental en esta coyuntura extender las ayudas tipo bono proteger, no solamente en cuanto al tiempo, o sea, que se extienda más tiempo de lo previsto, porque además pueden haber olas, ya vemos que esta segunda ola de contagio es mucho más fuerte que la primera, sino que además hay una cantidad de gente mayor pidiendo acceso a la ayuda del bono. Y esto es una cantidad que va aumentando conforme pasa el tiempo. O sea, nosotros cada semana se van sumando potenciales beneficiarios y a ellos habrá que darles una respuesta eventualmente. El reto entonces ante esto es buscar recursos para atender estas demandas. O sea, por un lado tenemos que enfrentar la reducción de recaudación como consecuencia del impacto de la crisis, mientras por otro lado tenemos que ver cómo hacemos para poder extender las ayudas durante el tiempo, tenemos que ver cómo hacemos para sumar beneficiarios, tenemos que ver cómo hacemos para sostener la inversión pública y además tratar de no afectar otros programas públicos, sobre todo programas sociales. Eso sí, se aumenta además la demanda de recursos adicionales, por ejemplo, para poder cerrar la brecha financiera que está sufriendo la caja. La caja está sufriendo básicamente por 2 razones: la pérdida en el empleo y la reducción de las planillas de las empresas, ¿verdad? Incluyendo la posibilidad de que cierren. Pero por otro lado, ha reducido la base mínima contributiva y entonces hay mucha gente que está pagando menos a la caja. O sea, hay muchos que no están pagando y los que están pagando menos. Y eso no podemos dejar que pase sin más ni más. O sea, ya hay una propuesta para otorgarle recursos a la caja que falló. Ahora, pues habrá que introducir una propuesta adicional con recursos más grandes porque la caja está extendiendo los beneficios por más tiempo. Nuestro gasto no es elevado, insisto, pero sí tenemos que mejorar la eficiencia del gasto actual, de gasto público actual. Tenemos que meter en la agenda ese tema, o sea, cómo mejorar la eficiencia del gasto público. Es un tema ausente, y no lo vamos a lograr, por supuesto, con una política centrada en la reducción del gasto. Si hablamos de eficiencia, en algún momento puede ser que generemos un ahorro, pero no vamos a lograr eficiencia únicamente pensando en una reducción del gasto. Aquí estamos poniendo las cosas al revés.
Creo que en política social nosotros deberíamos aprovechar la experiencia que tenemos con el bono proteger para abrir la discusión de si el país puede introducir el concepto de renta mínima vital, que es una cantidad de recursos que se le da a todas las familias, en muchos casos en función de la cantidad de miembros de la familia, para poder sostener el consumo de esas familias en niveles básicos. Es un instrumento que se está aplicando en otros países, que si lo pudiéramos hacer de forma extendida en Costa Rica, podría, por ejemplo, desaparecer la pobreza extrema. O sea, eso requiere ajustes, por supuesto, es un tema que se debe discutir, pero bueno, podemos ver si podemos nutrirlo con los recursos que utilizamos en otros programas de atención de la pobreza. Y para lo cual, pues, es fundamental en la actual coyuntura evitar además que la gente empeore su situación, que en muchos casos pues ya venía complicada antes de todo esto. Entonces, para ir cerrando, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, en cuanto a gasto, ser claro que el tema de los recortes de gasto solo van a llevar a un escenario de agudización de la crisis, no solo por el impacto macroeconómico de esto, o sea, cualquier persona que se haya sentado y haya leído el capítulo primero, el libro Macroeconomía, cuando se habla de cómo se mide la producción, va a saber que un recorte de gasto es contractivo, y en ese sentido reducir el gasto solo va a generar un menor crecimiento, sino que además tenemos que ver que si nos metemos en esa vía, estaríamos implícitamente decidiendo no atender a demandantes de ayuda o reducir la amplitud de los programas en el tiempo. Y esto va a generar un impacto social importante. O sea, si nos montamos en la ola de recorte de gasto, es porque queremos ahorros en el nivel de gasto en general, y eso eventualmente nos va a generar como problema que podemos impactar, digamos, de manera negativa el gasto, digamos, la situación social. ¿Ok? Por otro lado, podríamos decidir mantener la priorización sobre las ayudas sociales y tratar de darles un mayor financiamiento a las demandas de las personas, por ejemplo, el bono proteger no solo en el tiempo, sino en cantidad, y en ese sentido los recortes van a implicar solamente la reasignación de recursos. Al final, o vamos a tener el mismo nivel de gasto, o inclusive va a ser mayor, y la discusión sobre cómo financiarlo va a seguir más viva que nunca. ¿Ok? Entonces, ojo con el discurso público. Si yo le digo a los diputados, ok, les voy a hacer un recortito, ¿verdad? Porque para lanzarle algo a los leones que están pidiéndome comida, pero voy a seguir con el financiamiento de los programas de ayudas, estoy diciendo, bajo por aquí, pero subo por allá. Entonces, no nos engañemos, o sea, lo que estamos haciendo es una redistribución de recursos. Fiscalmente hablando, la situación no va a variar. Inclusive, insisto, podría ser que el gasto al final aumente, porque además es conveniente para el país desde muchas perspectivas mantener la ayuda a las familias que lo están requiriendo. Entonces, ojo, vuelve la discusión de cómo vamos a hacer para cubrir esas necesidades a lo largo del tiempo. En esta coyuntura es fundamental mantener, y ojalá si se pudiera incrementar, la inversión pública para evitar una mayor caída en la producción. Eso no solamente tiene un efecto multiplicador, sino que nos ayuda a generar empleo en sectores sensibles donde no hay empleo calificado, y por supuesto nos permite mantener un ritmo de actividad mínimo para que no se caiga más el crecimiento del país. Ojo que lo que nos está diciendo la institucionalidad financiera internacional es gasten. O sea, insisto, lo que la directora gerente del fondo nos dijo es, pues gasten más. Entonces, ¿cuál va a ser la premisa si nos sentamos a ver un programa de ayudas con el fondo? O sea, van a aceptar que ellos mismos nos plantearon que debíamos gastar más durante este año. Eso es un elemento interesante de incorporar en la discusión. Por otro lado, en cuanto al tema de impuestos, urge resolver el rezago en la legislación tributaria y centrarse, sobre todo, priorizar la renovación, el remozamiento, la modernización de toda la legislación del impuesto de renta. Ya no más reformas parciales, por más grandes que sean. Sentémonos a revisar el impuesto de renta, modernicémoslo, pongamos a la par de lo que el país requiere y de las condiciones actuales, porque, ojo, entre más agujeros tenga el impuesto, más problemas vamos a tener para que nos paguen ese impuesto, y más situaciones como las que hemos venido criticando de empresas que no lo pagan. Porque estos que han estado erosionando la capacidad de cobro del país, lo que están haciendo es aprovechándose los agujeros que la legislación tributaria deja y otras leyes que el país tiene, y abren el espacio para lo que se llama planificación tributaria, que no es otra cosa que la acción de buscar los medios para reducir la carga tributaria de las empresas o su pago de impuestos. Entonces, urge revisar este problema
hay que entrarle para resolverlo y eso implica modificar la legislación de impuestos. Nosotros no vamos a tener una política exitosa para reducir la evasión y la elusión de impuestos si no modernizamos la legislación. Tenemos que considerar que los recursos que vamos a perder en el futuro por la disminución del consumo de combustibles y la menor importación de vehículos nos abren en primer lugar una posibilidad o la posibilidad de hacer una transición importante en materia económica, por ejemplo, ver cómo hacemos para impulsar la descarbonización y la movilización alternativa, o sea, puede abrirnos la posibilidad para hacer una transición a una economía más verde, pero debemos tener en cuenta que los recursos que se pierdan tenemos que reformar, tenemos que compensarlos reformando otros impuestos. No se nos olvide la historia de los aranceles. O sea, si hubiésemos en ese momento compensado los ingresos que perdimos por la desgravación arancelaria, pues no estaríamos en esta historia. Bueno, entonces no repitamos la historia hacia adelante. Si perdemos recursos porque con la nueva realidad que nos imponga esto, vamos a vender menos combustibles y a usar menos nuestros vehículos, pues entonces también tengamos en cuenta que eso va a impactar la recaudación y que tenemos que resolverlo. Y una reflexión final, o sea, se ha discutido mucho sobre la posibilidad de introducir nuevos impuestos o modificar algunos existentes a fin de que los grupos de mayores ingresos aporten más. Pero ojo, esto es un proceso que nos va a llevar tiempo y debe verse particularmente con una medida a mediano plazo. O sea, si nos sentamos a discutir ya, por ejemplo, impuestos a la riqueza o formas de gravar más la riqueza, bueno, vamos a ver los ingresos de esto en el 2021, quizás en el 2022, ¿ok? Entonces, esto es un tema para el mediano plazo, no nos va a ayudar en el inmediato. Eso sí, hay que discutirlo. La crisis en todo caso no se va a acabar este año. Debe discutirse además otras modificaciones en la estructura tributaria. Yo creo que es justo hacer eso. O sea, ahora les hablaba del impuesto a combustibles, los impuestos sobre vehículos, ver cómo compensarlos, pero también podemos sentarnos a ver cómo hacemos para eliminar un montón de impuestitos pequeñitos que no están rindiendo nada, pero que obligan a la administración tributaria a trabajar para cobrarlos y que generan costos, gastos de gestión. Y bueno, no nos gusta, no es un impuesto que guste, pero no podemos sacar del menú de posibles modificaciones el IVA y tenemos que tenerlo ahí en cuenta. No sé si va a ser 14, 15 o 16, de una vez se los digo. O sea, lo que sí no creo que vaya a ser posible es dejarlo en 13. Algunos van a decir, bueno, es un impuesto regresivo. Sí, claro, es regresivo. Pero bueno, tenemos que compensar eso con la progresividad de otros impuestos. Y además, lo he dicho varias veces, algunos probablemente no estén de acuerdo conmigo, no hay nada más regresivo que un Estado sin plata. Entonces, eso sí, si vamos a entrar en una discusión, tenemos que ver cómo compensamos esos efectos regresivos. Puede ser, por ejemplo, la introducción de un mecanismo de devolución, como se había hablado en la propuesta que se presentó en el 2015, o ver si la introducción del concepto de renta mínima vital permite compensar los efectos regresivos de, por ejemplo, subir el IVA. Entonces, esto hay que tenerlo ahí abierto en la discusión. Y bueno, yo creo que aquí termina la presentación mía por el momento. Muchas gracias, don Fernando, por la exposición tan detallada y tan capaz de ir respondiendo a las preguntas que nos iba dejando de alguna manera. Conforme se creaban nuevas preguntas, se avanzaba en la discusión y surgían y se complementaban con nuevas. Yo me voy a permitir trasladarle algunas dudas de las personas que nos hicieron estas consultas de manera sincrónica, así que van a tener un poco una adaptación de la conferencia y, perdón, a los temas que ya tratamos en la conferencia, y agregué algunos elementos también interesantes. Lo primero es consultarle su criterio respecto a este primer paquete de medidas fiscales que el gobierno de la República impulsa para una situación muy inmediata y con importantes, además, quiero puntualizar, diferencias conocidas de los equipos de las personas dentro del equipo económico, pero que en alguna medida ya estamos al 25 de junio, Fernando, y pues esas medidas están predispuestas para finalizar en un momento que pues esto se creía iba a ser más de este año y particularmente de ese trimestre en el que se asignaron las medidas. ¿Cómo paliar ese vacío en el hecho de que lo que tenemos son medidas de muy corto plazo que se están por agotar y
En la discusión, al menos presupuestaria, la más reciente en la Asamblea Legislativa, la reticencia y el discurso es tirado hacia el recorte del gasto, ¿verdad? Porque las fuerzas políticas necesitan justificar, esto del Observatorio de la Política Nacional lo ha dicho reiteradamente, necesitan justificar su voto afirmativo en 2018 al plan fiscal. ¿Cómo ve estos elementos que le estoy planteando? Y luego, si quiere, vemos las demás consultas. Sí, vamos a ver, yo creo que las medidas iniciales respondían a la urgencia de hacer algo. Y en la carrera probablemente se plantearon sin considerar todos los escenarios. O sea, lo de la posposición, por ejemplo, el pago del IVA, era un tema que probablemente iba a requerir analizarlo con más cuidado, por un lado, para no extenderle el beneficio a empresas que no lo ocupaban, ¿verdad? Porque se pensó en ese momento que iba a haber más empresas necesitadas de las que finalmente hubo, y hubo empresas más bien que sufrieron inclusive incrementos o tuvieron incrementos en su actividad durante esos días, supermercados, farmacias, inclusive algunas empresas de expendio de comida express. Y bueno, entonces tal vez no todos iban a requerir beneficio. Ahí lo que hizo falta fue tal vez diferenciarlo. Y no se dijo cuánto iba a impactar esto en las finanzas públicas y cómo pensaba el gobierno resolverlo en el corto plazo. Si era más deuda, de dónde la iba a sacar y de qué tamaño era esa necesidad. Yo creo que hay un vacío que todavía nos debe, digamos, información. Lo otro es que hubo una negativa de sentarse a discutir medidas de compensación en ese momento. El gobierno finalmente dijo, no, impuestos no, pero perdimos la oportunidad de pensar en aportes temporales que pudieran eventualmente ayudar a esto, de todo tipo, ¿verdad? Porque el anterior ministro de Hacienda pues habló de impuestos al salario, que yo creo que ahí era un poco para terciar en la discusión sobre los salarios públicos, pero bueno, también habían salarios en el sector privado que podían aportar rentas de capital, podían aportar ingresos de empresas que estaban teniendo, digamos, todavía un buen nivel de actividad. Podrían aportar empresas que actualmente están exentas, que temporalmente podían hacer un aporte, inclusive como empresas de zona franca o grandes empresas cooperativas que seguían vendiendo y en buen nivel. Pero bueno, nos cerramos a esa discusión y ahorita esos recursos durante este año no solamente van a hacer falta, sino que, insisto, todavía no tenemos claro de dónde van a salir. Entonces, hemos dejado de que el discurso se centre en el gasto. Creo que eso es una trampa en la que el gobierno se dejó caer, o sea, no quiso entrar en la discusión de impuestos y entonces en la asamblea le están diciendo, ok, entonces discutamos gasto. Y ya vemos que el gasto no es el problema, pero además si nos centramos en esa discusión lo que vamos a hacer es dañar el proceso de recuperación. Gracias. En este sentido, agregó usted un elemento fundamental que es la nebulosa que en la inmediatez se generó alrededor de los ingresos. Acá tenemos una pregunta de la señora Ana María Botey de la señora Cisca Raventós, la doctora Cisca Raventós, que plantea la discusión sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, sobre lo que también hay una nebulosa fundamental, digamos, no hay información disponible respecto a de qué se trata la conversación o quiénes están teniendo esta conversación. Y le hace esta pregunta: ¿piensa que el nombramiento de Elian Villegas en el Ministerio de Hacienda introduzca cambios en la negociación con el FMI? En caso afirmativo, ¿qué cambios anticiparía a la llegada de don Elian al ministerio? Bueno, yo esperaría que al menos la llegada de Elian le dé un aire de mejor manejo político a las propuestas del ministerio, que evidentemente con Rodrigo Chávez no estaba sucediendo. O sea, él se invistió únicamente de técnico, ahí cometió un error. El ministro de Hacienda es un político que hace política fiscal, no puede separar el técnico del político, es una mezcla, digamos, en la cual tienen que subsistir ambos. Y bueno, no lo entendió y terminó siendo, digamos, víctima de esa deficiencia. Yo espero que Elian lo tenga más claro. Sobre el peso en la negociación, mira, depende mucho de qué orientación quiera darle el gobierno. El ministro de Hacienda va a ir a hacer lo que el gobierno le diga. Y ahí sabremos a quién de las figuras que están negociando va a empoderar. O sea, pareciera que la negociación va a estar el presidente del Banco Central, la ministra de Planificación y el ministro de Hacienda. O sea, ¿a quién le va a dar
el presidente el poder de dirigir la negociación diciéndole, ok, yo voy por aquí. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, voy a aceptar privatización de empresas públicas, que además se ha vendido con un argumento muy elegante de venta de activos estatales, ¿verdad? Voy a permitir que me impidan recorte el gasto y voy a permitir que me exijan moverme en esta agenda tributaria. Lo otro es que no hemos discutido si en realidad ocupamos el acuerdo, porque vamos a ver, estamos discutiendo un paquete de 2.000 millones, puede sonar muy grande, pero no nos lo van a dar en un solo tracto, el fondo no hace eso. Además, ya pedimos un préstamo para que nos lo giraran de una vez. Entonces, si vamos a entrar en un programa para que nos den recursos a mediano plazo, ojo, nosotros no, esto no es solo los 80s, donde el problema de deuda era que no teníamos dólares. Dólares tenemos. Lo que nosotros necesitamos es liquidez. Y eso se puede solucionar a través de otras vías. Entonces, si el fondo nos dice, ok, le voy a dar 2.000 millones y se los voy a girar durante 4 años, o sea, quiere decir que nos va a dar 500 millones de dólares por año, 500 millones de dólares garantiza mes y medio de financiamiento del Ministerio de Hacienda. O sea, eso no viene a resolver los problemas del ministerio, del gobierno central en materia financiera. Entonces, ¿para qué vamos a negociar un paquete donde nos van a dar el dinero a poquitos a cambio de una serie de medidas que pueden terminar poniendo el país de cabeza? Gracias. Voy a esta vez darle 2 preguntas, porque nos llegaron varias sobre las consecuencias y las características de ciertos impuestos que se han mencionado, pero que no se han aclarado, por ejemplo, sobre renta mundial y renta global, un poco quiénes los están promoviendo, qué características tienen. Y los impuestos al patrimonio y alguna propuesta que planteó el expresidente Figueres del impuesto a las transacciones bancarias. Esos son temas que se han mencionado en la discusión, pero que no se han articulado alrededor de una propuesta, y pues las personas aquí plantean estas dudas. Y nos queda uno, bueno, a propósito del tema de la venta de activos o de la privatización de empresas estatales, nos plantean, en caso de que el gobierno ceda ante las presiones de algunos sectores y acepte la venta de activos del Estado, ¿cuáles activos podrían venderse sin afectar mucho y cuál sería el impacto de esas ventas? También porque en algún momento el exministro Chávez planteó la discusión sobre VIXA y FANAL, y el argumento inmediato era lo que eso representaba del PIB, ¿verdad? Entonces yo creo que va por ahí ese razonamiento, y adelante ya para ir cerrando también. Ok, vamos a ver, para ir diferenciando. Yo llamo renta mundial a aquella situación en la cual yo le cobro a los residentes fiscales de Costa Rica, o sea, aquellas personas que han vivido en este país al menos 180 días en un año, independientemente de dónde obtuvieron esa renta. Si yo tengo un residente fiscal costarricense, que puede ser nacional o extranjero, o sea, que es una persona que ha vivido en este país más de 6 meses, o 6 meses al menos, y esa persona tiene actividades en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, etcétera, bueno, yo le voy a tener que pedir que me haga una declaración de todos esos ingresos y me pague una renta en función de eso. Puede ser que le reconozca parte de los recursos pagados afuera como un crédito sobre su declaración para no generarle un desestímulo a su actividad económica, y en algunos casos hay inclusive un acuerdo de doble imposición en el medio para evitar esos problemas. Entonces, insisto, renta mundial es gravar las rentas de los residentes fiscales independientemente de donde las obtienen. El concepto de residencia es importante. En ese momento se dijo, hoy vamos a poner a Keylor Navas a pagar impuestos. No, Keylor Navas no es residente fiscal costarricense. Él vive en Francia. Es otra cosa completamente diferente. La renta global, que también se llama integración de rentas, básicamente agarrar todas las rentas que obtuve por diferentes actividades, salarios, actividades profesionales, inversiones financieras, alquiler de casas, etcétera, y meterlas en una sola bolsa y aplicarle alguna estructura de gravamen, ya sea una sola tasa o tasas progresivas conforme la renta vaya creciendo. La renta global en sí misma no es progresiva, porque yo puedo meter todas esas rentas y cobro solo una tasa, qué sé yo, le voy a poner un impuesto del 15%, pero sí podría ser más progresiva si decido meter todo eso en una bolsa y cobro rentas crecientes, o sea, tasas crecientes según la renta vaya aumentando. Los impuestos al patrimonio básicamente lo que hacen es decir, bueno, su patrimonio, sus propiedades, sus casas, sus vehículos, es una forma de representar, es una forma en la que usted ha invertido su riqueza. Entonces, es una como expresión de riqueza, que también es una expresión de capacidad de pago, yo le voy a gravar sobre el valor de ese patrimonio. Eso sucede con el impuesto a la propiedad de vehículos.
que la gente llama de manera equivocada impuesto al ruedo. El impuesto al ruedo ya no existe, murió hace muchos años. Lo que tenemos es un impuesto a la propiedad de vehículos que se paga cada año, es un impuesto al patrimonio, es un impuesto muy progresivo, dicho sea de paso. A la gente no le gusta, pero bueno, es que muchos tienen vehículos caros y bueno, están pagando en función de su capacidad de pago. Lo del impuesto a las transacciones financieras es un elemento interesante que se puede valorar en estas circunstancias. Ojo, para que funcione, tengo que tener una base bien grande de impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Meter todas las transacciones, hasta los retiros del cajero que hacemos algunos de nosotros. Si yo llego y digo, uy, no, los retiros de cajero no, porque le vale tocarle pagar a fulanito, las transacciones de Simpemóvil de sutanito, el pago de esto, ahí empiezo a quitar y entonces al final no me queda nada, es un impuesto muy bonito, pero que recauda muy poquito. Entonces, la idea es interesante, pero tengo que aceptar que de repente, digamos, para que genere, tengo que meterle un pellizquito pequeñito a todo el mundo. Entonces, ahí hay potencial de recaudación. En América Latina se ha aplicado, sobre todo ayuda para procesos temporales, porque, digamos, la experiencia dice que el impuesto, su recaudación se va erosionando con el tiempo, pero puede ser una buena forma, digamos, de ingresar más recursos en esta coyuntura, sobre todo, digamos, cuando ya la parte económica empiece a mejorar. ¿Había algo más, creo? El tema de la venta de activos. Vea, toda decisión de privatización tiene una consecuencia y tendrá un objetivo. Si el objetivo es fiscal, también tenemos que sopesar esas consecuencias. ¿Qué podríamos vender que no genere ningún impacto? Yo creo que en la lista lo que se habla, no vamos a extrañar a VIXA y probablemente tendremos que preguntarle a los bancos si perder ese brazo de negocios internacionales les va a generar algún problema o no. Pero yo no veo, digamos, mayor dificultad en esa venta, pero también no tenemos claro cuánto vale el banco en realidad. Es un banco pequeño, tiene licencias internacionales, pero no sabemos, digamos, cuál es su magnitud real. Entonces no sabemos cuánto va a aportar al objetivo de ayudarnos fiscal. Lo otro lo que se ha hablado es FANAL, pero ojo, la empresa no vale tanto como vale el monopolio de producción de alcohol, que en realidad el monopolio es lo que vale. Si nosotros trasladamos la empresa sin regular el monopolio, lo que estamos creando es un monopolio privado de producción de alcohol. Entonces, claro, le quitamos al Estado el negocio. El negocio no es la empresa, el negocio es el monopolio. Entonces, yo creo que si queremos hacer plata, pues pensemos en ver cómo rentabilizamos el monopolio. Y si no, no tiene sentido trasladar esa actividad al sector privado en condiciones monopólicas porque, bueno, va a poder más bien generar impactos negativos. Y después de ahí tenemos que decidir si vendemos el Banco de Costa Rica, como se ha dicho, ¿qué pasa si le damos un banco de ese tamaño al sector privado? O sea, ¿cuánta concentración de mercado puede provocar eso y qué impacto puede tener eso en el otorgamiento de crédito? Si vendemos el INSS, por ejemplo, para poner ejemplos, el INSS tiene el 80% del mercado de seguros. ¿Qué pasa si le damos a una sola empresa el 80% del mercado de seguros? ¿Cómo vamos a manejar esa concentración de mercado en una sola empresa? Y ni qué decir del ICE en materia de telecomunicaciones, ¿verdad? Imagínense que crearíamos un monstruo en el sector privado con capacidad para meterse en telefonía celular, telefonía fija, internet y hasta en televisión por fibra óptica. O sea, ese monstruo, ¿qué impacto va a tener en el mercado? Entonces, esos efectos sobre los mercados, nosotros no podemos obviarlos. Y no podemos simplemente decir, voy a hacer una venta para poder lograr determinado objetivo de carácter fiscal, sin considerar estos aspectos. Y sin tomar la decisión como colectivo, como parte del pacto social, de si la sociedad quiere dispensarse, deshacerse de la empresa que da ese servicio. Igual con el caso de Recope, o que la historia de Recope puede ser distinta a lo largo del tiempo, pero bueno, igual en el caso de Recope, al igual que con FANAL, no es que vale la empresa, aunque la empresa puede valer bastante, sino lo que tiene ahí valor es el monopolio. Entonces hay que tener cuidado donde hay una operación en condiciones monopólicas, porque podríamos además estar poniendo al sector privado en poder de un monopolio con mucho poder, valga la redundancia. Muchas gracias. Le voy a hacer una más. Yo le dije que la anterior y la última, pero es que nos llegó aquí de un colega y no quisiera dejarlo de lado. Dice Fernando, ¿sería mejor que el Banco Central de Costa Rica se encargue de garantizar la liquidez del gobierno antes de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué respondería ante los sectores que temen una inflación con esta decisión? Vea, yo creo que sí.
porque, vamos a ver, con el Banco Central el gobierno podría negociar condiciones financieras muy blandas. O sea, el banco no ocupa que le devuelvan la plata ya, ni tiene por qué estar cobrando tasas de interés muy altas. Ya otros países le han dicho a su Banco Central, compre deuda del gobierno. Y lo hizo el Banco de Inglaterra, o sea, el que es el Banco Central del Reino Unido, el precursor de los bancos centrales en la historia de este planeta, está comprando bonos de deuda del gobierno británico. Entonces, yo prefiero eso que irme a endeudar con el fondo, insisto, porque, bueno, primero no voy a tener que someterme a unas condiciones muy extremas, pero además yo no ocupo recursos en dólares. Esto no es la crisis de los 80. En los 80 mi problema era de deuda externa. Necesitaba divisas para poder pagar esa deuda. La mayor parte de mi deuda actual es en colones. Entonces yo ocupo más colones para hacerle frente a esa deuda. Y esos colones me los puede dar el Banco Central. ¿Pueden haber problemas de inflación? No. Inflación podría haber si yo estoy operando al límite de mi capacidad de producción y meto más dinero. Entonces, claro, cuando la demanda sube y yo no tengo más capacidad de producción, empiezan a subir los precios. Pero estoy muy por debajo de mi capacidad de producción. Es más, ayer el Fondo Monetario Internacional dijo que creía que en función de la aceleración que tiene la pandemia en estos días, el decrecimiento, o sea, la caída en la actividad económica en América Latina va a ser mayor de lo que estaba inicialmente previendo. Duplicó la caída prácticamente, de un 5 y pico por ciento a un 9 y pico por ciento. ¿Cuánto nos vamos a caer nosotros? Entonces, podemos meter dinero en la circulación, comprar deuda del gobierno inclusive, que problemas inflacionarios no van a haber. O sea, no estamos en ese escenario. Bueno, tampoco vamos a hacer piñata con la plata, ¿verdad? Y pedirle al banco que genere grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de ayudar al gobierno a financiarse, a colaborar con el financiamiento necesario del gobierno durante 1 o 2 años. Con la ventaja que el Banco Central se deja un bono de deuda y el día de mañana, si quiere hacer el efecto contrario de sacar dinero de circulación, va nada más y vende ese bono en el mercado y neutraliza la emisión de dinero que hizo en el pasado, y con eso eventualmente cualquier sospecha de posible efecto inflacionario, que de todos modos yo no creo que vayan a ver. Muchas gracias, don Fernando. Agradecerle realmente este intercambio final, que creo que termina de sumar algunos elementos respecto a todo lo que tenemos que discutir en torno a la generación de un nuevo pacto fiscal, y si el COVID y esta coyuntura se convierte en una oportunidad o más bien nos dificulta poder ponernos de acuerdo y condena ese futuro que tanto anhelamos todos y todas. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a don Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchas gracias, Eugenia. Y antes de darle el agradecimiento final a Fernando, yo quería pedirle una última reflexión. Renegociar el pacto social y sobre todo cómo lo vamos a financiar supone precisamente un ejercicio de gobernanza política, es decir, de participación, de negociación, de concertación, de liderazgos e incluso de actores que propicien ese espacio. ¿Ves condiciones en este momento cuando, por ejemplo, lo primero que sentaron como punto parecía infranqueable algunos sectores empresariales fue el lema no más impuestos para financiar la crisis, ¿verdad? ¿Ves condiciones en este momento para generar un proceso que nos lleve a un acuerdo que permita una solución más estructural a nuestros problemas fiscales? ¿O qué condiciones serían necesarias para propiciarlo? Ver, si la condición para sentarse en la mesa es negar cualquier posible solución, no hay acuerdo. O sea, yo tengo que llevar por un lado lo que quiero y lo otro lo que tengo que ceder. Yo entiendo que los empresarios, como empresarios, tengan temor de que cualquier cambio en las condiciones fiscales les afecte. Pero ojo, lo que el país puede pedirles es que paguen lo que les toca. O sea, en ese sentido no es transformar el impuesto que ya existe, sino asegurar las condiciones para que cumplan, porque el incumplimiento es elevado. Entonces, ahí no pueden negar ese escenario. O sea, yo creo que si niegan ese escenario es que están aceptando que están haciendo trampa a través de evasión o ilusión con el sistema tributario. Entonces, ahí tiene que haber apertura. Y además tiene que haber apertura de que ellos, ya no como empresarios, sino como personas que obtienen una renta de sus actividades económicas, pero como personas, igual que cualquier otro,
si tienen más ingresos que otros, deberían aportar más. Esa es la separación de la persona del empresario y la tributación de esa persona de la tributación de la empresa. Pero además otros tendrán que aceptar que habrán que hacer modificaciones, probablemente sectores sociales y sindicales tendrán que aceptar que habrá que revisar la organización de ciertas instituciones y en algún caso habrá que decir, si esta no funciona, ¿qué hacemos con esta institución? Entonces, veo condiciones pobres en este momento para eso. Creo que los liderazgos se están yendo a los extremos. En el sector empresarial, ese discurso además de me está persiguiendo, me acosa, que resulta que primero dice que lo acosan tributariamente y con inspección laboral, y 2 semanas después aparecen un montón de casos de incumplimiento en la zona norte y de empresas que no están pagando impuestos. Entonces, la realidad pues contrasta un poco con el discurso, pero no puedo llegar con ese discurso a la mesa, ni puedo llegar con un discurso del otro lado que no me permitan diálogo. O sea, ahí tengo que tener un afinamiento digamos, de esa situación, y creo que habría que pensar en liderazgos renovados en ciertos sectores, ¿verdad? Para poder hacer eso, y una orquestación apropiada del gobierno. ¿Para qué quiere un diálogo? ¿Qué piensa hacer? Y si vamos a resolver el problema del pacto fiscal, del pacto social, o vamos a primero sentarnos a salir de esta situación y después vamos a seguir ese proceso de construcción. Para ver si el problema es el actual o queremos extender esto para discutir otras cosas. Bien, Fernando, muchísimas gracias por tus valiosos aportes. Dejas sobre la mesa temas medulares de cómo podríamos enfrentar desde el campo fiscal la crisis estructural y la crisis coyuntural que tenemos. De verdad, a nombre de la Escuela de Ciencias Políticas, un agradecimiento sincero y profundo por tu participación en esta ventana a la política nacional. Gracias a Eugenia Aguirre de LOBNA, a Carlos Ríos y a Mario Martínez en el apoyo técnico, y a todas las personas que nos han seguido y que van a ver luego la transmisión de este espacio. Y quiero terminar invitándoles a, de hoy en 8, el próximo jueves, tendremos la actividad que tuvimos que posponer hace un par de semanas por razones técnicas, que es la conferencia de la doctora Juliana Martínez, que se titula Lo bueno, lo malo y lo incierto de la política social en respuesta al COVID. El próximo jueves a las 5 de la tarde también estaremos con la doctora Juliana Martínez abriendo pues otra ventana a la política nacional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.